Exacto. Bueno, y ya que empezamos mencionando este lamentable acontecimiento de esta semana, y antes de meternos en el tema que nos traía hoy, esta noche, me gustaría comentarte algo que vi el otro día referido a las profecías de Florencio Parravicini, Ajá. Florencio Solari Parravicini, donde aparece un dibujo del famoso hombre gris del que tanto habló en sus profecías, que en un momento decían que era Mauricio Macri, Sí. pero hay un dibujo muy particular donde aparece un hombre sentado en una silla, que él lo describe en el texto, porque el hombre tenía la capacidad de entrar en trance y hacer escritura automática. Claro. Y después Eh, no recordaba. y no recordaba, hacía dibujos, textos y todo eso proféticos, Ujú. que después obviamente no recordaba. Donde aparece la figura de un hombre, que es el hombre gris, que es el que preside los destinos del país, según lo que está escrito, ¿no? Sí, Según sí, lo sí, que él sí, sí. mismo escribió. Eh, Con el pelo con, alborotado. con la particularidad de que el hombre está dibujado con el pelo alborotado, totalmente alborotado. Y atrás de él, apoyado en el respaldo de la silla, aparece un personaje que podría describirse como un pontífice por los atributos que le dibujó, Claro. pero sin cara, como Ujú. que estuviera desvaneciéndose. Sí. Desgraciándose adelante del hombre gris. O sea que Adelante, evidentemente el hombre gris estaba vigente cuando este hombre cuando este empezó a hombre desaparecer. empezó a desaparecer. Y lo relacionan obviamente con el momento que estamos viviendo en Argentina, eh, donde fallece un papa durante el gobierno de un hombre que aparece dibujado con el pelo alborotado. Claro. Eh, Lo que me llama la atención de ese grupo de escrituras es que dice que va a haber como una guerra interna de los argentinos para terminar con la grieta, la mal llamada grieta, que ujú. va a haber como una guerra civil y que van a juntarse muertos desde Buenos Aires hasta Rosario. Dios no lo permita. Ojalá que se haya equivocado. Dios no lo permita. Pero Parravicini justamente lo que tiene es un buen récord de aciertos. Sí. De aciertos. O Bueno, en sea, este esperemos que no sea así. sabiéndolo leer, obviamente Ajá. tiene cosas que no se han cumplido, pero la gran mayoría sí. Lo mismo pasaba con Edgar Casey en Estados Ujú. Unidos, que le llamaban el profeta durmiente, que el hombre mientras dormía soñaba, después contaba los sueños que eran proféticos, y muchos también se cumplieron. Sí. Eh, Tenemos la profecía de los papas, de San Ujú. Malaquías, Sí, y también la profecía de Notre Dame. de Nostradamus, de Michel de Notre Dame. Malaquías, por ejemplo, sostiene que eh, después de este papa, que es el número 212, viene un papa negro, Ujú. lo que no significa que sea negro De o color. Ah, afrodescendiente sí. por su color de piel, sino Ujú. negro por dentro, Sí. que es el que va a provocar un gran cisma en la iglesia. Roguemos que se equivoque también, También. aunque Malaquías también acertó muchísimo, Sí. acertó muchísimo. Malaquías dice que en realidad va a ser el último papa cuando ya no haya más lugar abajo del donde están enterrados todos los papas. Pero la iglesia, sabiendo de estas profecías, lo que hizo es, el último cuerpo que entraba perfecto era el de Juan Pablo XXIII, Juan Pablo Juan Pablo II. II, perdón. Entonces agarró y sacaron un montón de cuerpos y los llevaron a nivel de piso del Vaticano. Los pusieron ahí. Entonces quedaron como 30 lugares más vacantes para ir llenándolo de nuevos papas. Bueno, en la iglesia de creo que es San Pablo, si no me equivoco, no San Pedro, sino San Pablo en Ujú. Roma, hay en lo que es la nave de la iglesia alrededor, están las imágenes de todos los papas, Sí. de absolutamente todos los papas. Y queda un lugar, Ujú.
que supuestamente lo va a ocupar obviamente Francisco. Sí, y después de eso también dijo Malaquías que eso sería como determinar que ya no va a haber otro nodo más. Vamos a ver, el cónclave supuestamente empieza ahora esta próxima semana, el lunes. Sí. No sé si el lunes o el domingo, porque estaban hablando de que el domingo iba a empezar. Sí. Y como casi todo el mundo sabe, los conclaves son a puerta cerrada, ya están haciendo las inspecciones electrónicas en el salón donde se reúnen los cardenales para hacer la elección. Vamos a explicar que cónclave quiere decir con llave. Claro. Es más, de hecho, están encerrados y no pueden salir de ahí hasta que no sea elegido el Papa. Ni siquiera puede recibir información del exterior. Nada. El camarlengo lo cierra con llave desde afuera y de ahí no puede moverse hasta que elijan al siguiente. Y ahí es un proceso de negociaciones y conversaciones y dimes y diretes a ver quién va a ser el nuevo electo. Bueno, hay una película que es Ángeles y Demonios, que es la continuación del Código Da Vinci. Sí, fantástica la película. Donde aparece, bueno, según dicen, tuve oportunidad de leer el libro, aparece Juan Pablo I, que fue el que murió después de 33 días de papado. Sí. Fue el papa más joven, 57 años. Sí, era el más joven. Hay muchas teorías conspirativas al respecto y eso, pero bueno, en algún momento lo vamos a tocar, ese tema. Donde aparece muerto, viene el camarlengo, hace el rito que se acostumbra, que lo golpea 3 veces en la frente con un martillo de plata, cosa que ya se hizo con Francisco, mientras lo llama por su nombre 3 veces. 3 veces. Después de eso se le quita el anillo, se lo funde para que ningún otro lo pueda usar. Y a la siguiente escena pasan a lo que es el cónclave propiamente dicho. O sea, los encierran en el gran salón, el camarlengo le pone, creo que una barra de madera y cierra con llave. Y queda a cargo de la iglesia cristiana. Que queda momentáneamente a cargo, sí. Ojo, es simbólico más bien. Porque no puede tomar decisiones, no puede hacer nada. Pero la parte administrativa queda a cargo de él y la policía suiza queda a cargo del oficial de mayor rango, que también para tomar decisiones. Claro. Los condottieri, que le dicen. Que originalmente eran... Son suizos. Sí, pero eran mercenarios. Claro. Eran mercenarios contratados por el Vaticano. Por eso siguen usando esos trajes típicos, digamos. Vamos a decir que el proceso del cónclave van a haber 163 a 64 arzobispos de todo el mundo, donde la mayor parte de los arzobispos pertenecen al tercer mundo, o sea, al mundo subdesarrollado en general, y el favorito parecería ser que es un filipino, que sería el primer asiático que va a llegar al cargo, porque tiene no solamente 100 millones de seguidores en la zona donde él es la entrada al cristianismo, sino también tiene orígenes budistas y chinos, o sea que se ramificaría en toda aquella región la parte católica, que él fue como misionero y quedó ahí y tiene 67 años. 67 años. Y también el segundo favorito tengo entendido que es un africano. De Guinea. Sara, de apellido. Sí, de Guinea. Que es más del ala conservadora de la iglesia. Claro, estos otros son más revolucionarios, siguen el proceso que inició Francisco, sobre todo en la parte de que las mujeres puedan intervenir dentro del mandato de la iglesia, porque la mujer siempre está relegada. Y en la película esta Cónclave, la que está ahora en Prime, si la quieren ver, ahí te muestra cuál es la misión de que la iglesia cristiana le da a la mujer, que es servir los platos, dirigir toda la parte del backstage, pero nunca tomar decisiones. Nunca tomar decisiones, sí. Bueno, se dice que en la historia hubo una mujer que fue papa. Sí. Por un tiempo. Una papisa. Exacto, que justamente por eso el trono papal, tiene un agujero en el medio. Claro.
Para el control. Y perdónenme por lo que voy a decir, que se acostumbraba, después del escándalo que se armó con esta mujer, si vamos a creer en la historia, el agujero servía precisamente para palparle los genitales, Sí. para asegurarse de que fuera hombre. Sí. Son costumbres bastante Sí. raras, pero bueno, en fin. Él era el Papa Juan, o Joan, como le decían, pero en realidad era Joana, Ujú. la papisa, y ella era una mujer de una familia muy humilde, dedicada justamente a la medicina herborística. Y bueno, Básicamente en esa época era una bruja. claro, era una bruja y que ella curaba distintos tipos de enfermedades a través de raíces. Ujú. Y se hace muy amiga de uno de los papas que tenía problema de gota y era la única que le lograba curar esos dolores. Pero ahí ya ella, como le gustaba estudiar, ella se hacía pasar por varón para poder Ujú. tener entrada dentro del mundo jerárquico cristiano. Esto Sí. es en la Edad Media, Sí, sí, donde sí, no sí. existía esto, pero ella a la vez tenía un amorío porque ella no era, no era, este, No era monja. no era monja, ella era una mujer, vestía de hombre, y entonces se enamoró de un oficial y bueno, quedó embarazada, la designan papa y en una de las ceremonias que se hace alrededor de la iglesia, ahí ella cae rendida y tuvo su hijo. Sí. Y después, justamente, los otros arzobispos, a lo largo de la historia, fueron sacando y olvidándose de la historia de esta mujer y sacándola del periodo que le correspondía a ella, Sí, que tampoco fue mucho tiempo. no, fue muy cortito, pero de hecho no está mencionada, digamos, en el Como mujer, listado de papas. no está, no está. Y el libro existe gracias a otro sacerdote que también dicen que era monja, que era mujer, pero esta ya sí, ya era de carrera, que recopila la historia y porque la llega a conocer realmente cuando fue mujer y después cuando ya era papa. También está la película. La Interesante, papisa. interesante, interesante. Después, bueno, tenemos al otro genio que fue Miguel de Notre Dame, Nostradamus, Sí. como se lo llama habitualmente. El hombre tenía visiones, se dice que utilizaba una fuente con un líquido en particular, Ujú. donde él empezaba a mirar su reflejo, entraba en trance y empezaba a escribir todo lo que él veía. Claro, a través de la alquimia. Claro, sería una especie de bola de cristal, la famosa bola de cristal Sí. que usan los adivinos, ¿no? Eh, y tan es así que, o sea, él mismo se sorprendía de lo que escribía, entonces lo escribió de manera muy críptica. Aún hoy están En las tratando, cuartetas. claro, están tratando de descifrar qué era lo que quiso decir, pero Ujú. se dice que predijo la ascensión de Napoleón, la ascensión de Hitler al poder, La caída del muro, la caída del muro, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Kennedy. la muerte de Kennedy, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Sí, sí. Digamos también que bastante serio el tipo. Ujú. Y, También acertado. Y también acertado. Y metiéndonos en el tema que íbamos a tocar la semana pasada, que no tuvimos programa por el tema de la Semana Santa, vamos a hablar de las apariciones de la Virgen, porque tienen que ver también con toda esta cuestión de las profecías, Claro. sobre todo las profecías de Fátima, Sí. que la última profecía, Es como la oculta. es más, de hecho dicen que la abrieron, Ujú. pero Yo tengo mis dudas que se haya abierto. no creo que las hayan abierto, porque la anteúltima, el segundo secreto, pues fueron 3. Ujú. El segundo decía que el último papa iba a salir corriendo de Roma pisando la sangre de los cardenales, Ujú. lo cual es una cosa como mínimo bastante seria. Sí. Y creo que por eso es que no se animaron mucho a abrir
el tercero. Ujú. Aunque hay muchos que dicen que sí, pero que no se animan A contarlo. a hacerlo público. Ujú. Y esto fue, si no me equivoco, durante el papado de Juan Pablo II. Sí, sí. Porque a ella le dice la hermana Bernadette, le comenta al oído a él y él dice que puso una cara de espanto cuando se enteró la última profecía que ella le dice. Bien. Hay un tema con respecto a la profecía de Fátima, que es que dice que la Virgen que uno va y adora no es realmente la Virgen que ellos vieron, porque ellos vieron como otra imagen que era más bien como una especie del muñeco de Michelin, así, en esa característica, vestido de plateado. Vaya ¿Sabías uno a eso? saber. De todos modos, Y había, después había lo otro escuchado. es un dibujo ya que generó la iglesia católica para que tenga una mayor recepción. No podía mostrar esta imagen y bueno, Ujú. y que se conectaba. Había leído alguna vez algo, pero hace mucho tiempo de esto. Eh, de todos modos, cabe destacar que la aparición de la Virgen de Fátima, que en realidad fueron varias, Sí. con los mismos chicos, eh, la aparición de la Virgen de Fátima es una de las que está oficialmente reconocida por la Iglesia Católica, Ujú. o sea, por el Vaticano. Sí. Eh, Siendo que el Vaticano suele ser bastante escéptico con esas cuestiones. Creo que son 22 más o menos las apariciones que están reconocidas desde la historia, que arrancaron desde el año 40 después de Cristo, Ujú. o sea, en el siglo I. Eh, Así Tenemos que también la de Lourdes. la de Lourdes, ¿cómo es? La Virgen de Guadalupe, México, Ujú. que es una de las sedes Espirituales más grandes del espirituales mundo, más ¿no? grandes del mundo y la que recibe más visitantes de todo el mundo Sí. anualmente. Pero bueno, ¿Quieres ahora contarnos esa? después vamos Bueno, a seguir porque vamos en orden. ya estamos para la pausa y acá Bueno, el tiempo es tirano y Gastón ya está mirando con cara fea. el tiempo es tirano y él es tirano. También. Bueno, continuamos aquí en Relatos del Oculto con el tema que nos había quedado pendiente de la semana pasada, que son las Sí, apariciones históricas de la Virgen. Como te decía hace un rato, son tan tempranas como desde el año 40 después de Cristo. O sea, ahí como el mismo cristianismo. pegadito a la muerte de Jesús. Este, una de las más, por ahí una de las más recordadas, fue, dejando de lado la Virgen de Guadalupe, que Ujú. hoy por hoy es la más importante, una de las más recordadas, incluso más que la de Lourdes, la de Bernadette, la de Santa Bernadette, porque está canonizada, Ujú. es la de Fátima, que ocurrió en 1917, justamente en Fátima, Portugal, que se le apareció a tres chiquitos que eran pastores. Ujú. Lucía, Francisco y Jacinta Marto. Algunos dicen Marto, otros dicen Martos, pero bueno, acá me figura como Jacinta Marto. Lucía y Francisco, los hermanos. Esta aparición incluyó mensajes y profecías, mensajes básicamente eh, reconocidos por la Iglesia Católica, la convirtieron en mediadora de paz y conversión al cristianismo, o sea, tarea evangelizadora como corresponde con la Iglesia Católica, ¿no? De todos modos, dejó tres profecías, eh, que la última, la nena menor, que creo que era Lucía, que fue la última que falleció no hace mucho, Sí. eh, puso las tres en sobre cerrado. Abrieron dos y como decíamos en el bloque anterior, la segunda causó tanto revuelo que, según dicen, no abrieron la tercera. Yo tengo entendido que la tercera la abrieron durante el papado de Juan Pablo II.
Ujú. Yo tengo entendido eso, pero que no se hizo pública. Claro. Por lo menos lo que se leyó al público de la profecía dicen que no es la profecía original. O sea, hasta hay teoría conspirativa respecto de eso, ¿no? Hay incluso, o sea, no fue una sola aparición, fueron varias, y la última fue delante del público. Ujú. Dicen que había muchísima gente congregada y que El detalle del sol, que es importante. vieron, o sea, no llegaron a ver la imagen de la Virgen, la gente, los 3 chicos sí, pero lo que llegó a ver la gente, que incluso creo que hay registros dibujados o eran No, hay filmaciones. eran las primeras fotografías Claro, que se hacían, sí. Que eran de aguerrotipos en realidad, Ujú. donde dicen que el sol había empezado a bailar, y esto está documentado Hacía como un péndulo. como un péndulo, y está documentado inclusive. Como bien dijiste, son las que reconoce la iglesia como Que, que fueron verídicas y claro, verificadas. lo único, bueno, tiene que ver también con los procesos de canonización, son bastante rigurosos dentro de la iglesia. Mira, yo te voy a leer textual Dale. lo que dice acá. Dice, para que una aparición sea considerada auténtica, la Iglesia sigue un proceso de evaluación que incluye, primero, investigación preliminar. Los obispos locales tienen la primera responsabilidad de investigar los reportes de apariciones dentro de su jurisdicción. Ellos deben analizar el testimonio de los videntes, la coherencia de los mensajes con la doctrina católica y cualquier fenómeno extraordinario. Ujú. Ese es el primer paso. El segundo, consulta a expertos. Teólogos, psicólogos y científicos pueden ser consultados para descartar explicaciones alternativas como alucinaciones o fraudes, que me parece lógico, me parece bastante lógico en un tema como este. La Congregación para la Doctrina de la Fe puede intervenir si considera que el caso requiere mayor profundidad, es decir, son enviados del Vaticano. No sé si llegaste a mirar la película Estigmas, Sí, que ahí te totalmente. muestran justamente el que va el enviado del Vaticano, que es un científico devenido en sacerdote, Sí. que hace la verificación para ver si era un milagro o no. Pero bueno, también la película tiene otro mensaje. Sí. Tiene otro mensaje. No lo vamos a decir acá al aire, pero si tienen oportunidad, Estigma se llama, con Gabriel Byrne y Patricia Arquette. Maravillosa la película. Espectacular, espectacular. Lo mismo que El Cuerpo, con Antonio Banderas, Sí, también. que también tiene un tema bastante peleagudo. ¿Vos sabías que es un remake del Cuerpo de una película alemana? Es probable, sí. Sí. Porque Sí. me suena de haber visto algunas escenas así, o, Claro. o la temática. Es alemana y después esta es la versión hollywoodense. Más ayornada, la alemana era más cruel. Pero de todos modos habría que Fantástico. también se las recomiendo. Sí. El cuerpo es con una Antonio maravilla. Banderas. Sí. Bueno, siguiendo con los puntos. Tercero, dictamen final. La Iglesia categoriza cada caso como constat de supernaturalitate. O sea, está en latín esto, mi latín no es muy... O sea, se confirma como de origen sobrenatural, o non constat de supernaturalitate. O sea, no se confirma ni se rechaza como sobrenatural. O constat de non supernaturalitate, se rechaza como no sobrenatural. Esto tiene su paralelo con el proceso de canonización de los santos, donde siguen todos estos pasos, se estudia la carrera y la vida de la persona que va a ser beatificada, pero con el agregado de que tienen lo que llaman el abogado del diablo, que es el encargado de poner dudas. Claro, acerca de esos hechos. Para que la Iglesia las refute. Sí, o sea, bueno, si obró milagros, qué sé yo, todo ese tipo de cosas.
De hecho, en el caso de Bernadette Soubirous, ahí de Lourdes, en Francia, que ahí es donde está la gruta de la aparición, y hay un manantial de agua que dicen que tiene poderes curativos, Sí. milagrosos. Justamente estaba por comentarte de ese tema. Bueno, ella fue canonizada. Sí. Ella fue canonizada. Los chicos estos de Fátima creo que no. Me parece que no. No fueron canonizados. Ellos son beatos. Son beatos, pero no son santos. No llegaron todavía. No son santos. Yo no sé si viste que hay un santo joven que es el santo tuitero, que era un chico que tuiteaba mucho, que muere a los 15 años, pero que su vida tiene todo este condimento de ser un buen cristiano y que acompañó mucho al cristianismo a través de las redes sociales y muere en pandemia. 15 años. Ah, sí, creo que escuché. Creo que algo de 15 llegué. años, sí. No profundicé, pero sí algo llegué a... Así que los adoradores del Twitter, hoy X, tienen su representante. En las redes también. Un santo tecnológico. Claro. De todos modos, el otro día, mira, justamente estamos hablando de esto con Flavia. Te mando un beso, Flavia, pues si no duermo afuera. Me estaba contando un poco la historia de la Virgen de Guadalupe, justamente porque ella estuvo en México y como le gusta conocer costumbres y todas esas cosas. Bueno, dicen que la Virgen de Guadalupe se le apareció varias veces. Esto estamos hablando de la media, año 1531. Sí, post-colonización. Entonces se le presenta en una imagen en un cerro, se le empieza a sentir voces y él pensó que estaba quedando loco, que era un nativo que se llama Juan Diego. Juan Diego, entonces se le presenta y le pide constantemente, le estaba dando mensaje y él no entendía nada, qué es lo que le estaba pasando. Y le va y le comenta a un cura. Entonces le dijo el cura que no le iba a creer hasta que le venga con pruebas. Entonces va y le pide pruebas a esta entidad que le hablaba supuestamente. Entonces le dice que junte rosas y que las ponga en su poncho. No me acuerdo cómo se llama el poncho en México. Sí. Un poncho. Un poncho. Sí. Bueno, va y junta ahí y lleva y le dijo, le vale esto así a él, y que estén todos presentes y ahí vas a verificar el milagro. Y ahí es cuando va, abre y no cayó ningún pétalo ni ninguna rosa, sino que aparece directamente la imagen de la Virgen. Sí, según me comentó Flavia, las rosas sí existieron. ¿Existieron? Sí, lo que pasa es que una zona árida, totalmente árida. Claro. El hombre, Juan Diego, puso el poncho en el suelo y aparecieron las rosas. Cuando él lleva el poncho, las rosas desaparecen y queda la imagen. Sí. De hecho, todavía se conserva el poncho. Sí. Con la imagen. Claro, yo creo que te decía que cuando abrió no cayó ninguna rosa. Ah, no. Lo que una de las primeras cosas que le había pedido la Virgen es que en el lugar donde ella apareció se construyera un altar, no dijo una iglesia, nada, una ermita nomás, una cosa humilde, que vino a transformarse en el sitio de peregrinación más importante, uno de los más importantes del mundo, si no el más importante. Yo creería que después del Vaticano es el que le sigue. Yo creo que sí. Por la cantidad de visitantes que recibe, creo que algo de 300 millones de personas por año. Y algo así. No, una barbaridad. Es una guarangada. Te decía que todas estas cuestiones empezaron a darse muy, muy temprano, digamos, temporalmente, ¿no? Una de las primeras apariciones es la Virgen del Pilar, en España, en Zaragoza, que fue la que comentamos al principio, alrededor del año 40 después de Cristo, o sea, 7 años después de la crucifixión. Sí. Lo que no sé, porque dice, cuando la Virgen, según la tradición, se apareció para alentar al apóstol en su misión evangelizadora.
Esta aparición dio lugar a la construcción del santuario de la Virgen del Pilar, que actualmente es un importante centro de peregrinación, no solo en España, sino en toda Europa. Ahora bien, no tengo la fecha cierta de cuándo murió María, porque supongo que para aparecerse debería haber fallecido, Sí. creo yo. Y acá estamos hablando... ¿Qué María? María, La madre la madre de Jesús. Claro, pero ella no muere, ella se eleva. Ese es el Ajá, tema. ahora sí. Ella tampoco tiene fecha de fallecimiento, sino que unos años, creo que 2 o 3 años que muere él, ella está en cama y ella dice que son sus últimos días de la tristeza que tenía y automáticamente ella se hace como un haz de luz y la lleva el Espíritu Santo y desaparece. Ajá, bien. No hay vestigios de ella. Ahí está. Pero ella también tiene toda una preparación que no es que se eligió cualquier joven, no es que se eligió cualquier virgen, sino que ella ya había recibido los padres, Ana y Joaquín recibieron un mensaje del arcángel Gabriel, cómo había que prepararla a ella, dónde tenían que hacerla estudiar, junto a qué tipo de religiosos, y tenía que recibir una alimentación especial. Mira, ese dato no lo tenía. Sí. Ya siempre se aprende algo. Por eso que los padres nunca se asombraron cuando ella quedó embarazada, siendo intacta. Uh-huh. Volviendo al tema de las apariciones documentadas, ¿no? Hay hasta incluso fotografías ya del siglo XX, bien entrado el siglo XX. Por ejemplo, están las fotos de la iglesia copta en Egipto, en el Cairo, donde no es que se ve la imagen de la Virgen clásica que nosotros vemos en las iglesias o cosas así, sino que se ve una luz con una forma medio rara, pero justo encima de la iglesia. Después está el tema como una energía. Exacto. Después está el tema en Jerusalén. ¿Te acordás que habían captado el momento que caía un rayo? Sí. Pero que caía y después se elevaba. Y eso está filmado. Eso está filmado, fue en 2000 y pico, ya había teléfonos con cámaras y todas esas cosas, ¿no? En YouTube tenés todas las reproducciones de ese del rayo. Convengamos que estas cuestiones... De misterio, absoluto. Sí, convengamos que estas cuestiones, si bien la Iglesia no es que es reacia a aceptarlas, sino que es rigurosa, que no es lo mismo, por los puntos que estábamos hablando hace un rato. Recordemos que todos los que han visto, los que han tenido apariciones de la Virgen o de Jesús inclusive, sufrieron persecuciones. Sí. Lamentablemente sufrieron persecuciones por determinadas partes de la iglesia. El mismo Rodrigo, creo que era Rodrigo Borgia, a los que tenían alguna visión así los mandaba. El papá de Lucrecia. Ajá. El hermano. Ajá. El hermano de Lucrecia Borgia. Porque el padre también fue papa. Sí, Alejandro. Esos son de la lista de los papas negros que podemos hablar otro día. Muy interesante. Sí. Sin embargo, bueno, se dice... Y Lucrecia era la envenenadora oficial del Vaticano. Se dice que en el caso de los Borgias, ellos compraron Sí, compraron el título cargo de papa. Compraron el cargo, porque eran de las familias más ricas de Roma. Roma o Florencia, por ahí. Pero viste que se disputaban ahí entre Roma y Florencia. Sí. ¿Cuál era la ciudad-estado más importante? Las cuestiones católicas, digamos. Hay muchas cosas, hay muchas teorías, hay muchas apariciones, inclusive ahora, hasta hace poco, la más... Vamos a las argentinas, a las apariciones de las vírgenes en Argentina.
El otro día me había comentado un caso muy interesante que vamos a compartir con el público. Tuve la suerte de conocer el santuario de la Virgen del Valle en Catamarca. La historia cuenta que se le apareció a un hombre que era artesano de la madera, le gustaba trabajar con madera, hacer tallas, esculturas. Se le apareció, la Virgen le pidió que le hiciera una escultura, una talla en madera, y que la depositara en un cerro, pero donde había una gruta que era natural. Un cerro preciso. Sí, que es donde está ahora el santuario, ¿no? Entonces el hombre lo hizo, qué sé yo, tranquilo, y fue y la puso donde ella le había indicado. La leyenda cuenta que al sacerdote le había gustado tanto que agarró, la sacó de ahí y la llevó a la cima del cerro para que se viera mejor y para que tuviera más importancia y para que la peregrinación fuera un poco más larga. Había que subir hasta la cima y qué sé yo. Llegó la noche, en esa zona, en esa época obviamente nadie andaba de noche por ahí, y a la mañana siguiente la Virgen sola apareció de vuelta en el lugar que ella le había dicho que había pedido. Y ahí quedó, ahí se hizo la ermita, quedó la imagen ahí, y bueno, y ahora también es un hermoso lugar de peregrinación. Qué maravilla. Realmente es muy, muy lindo. Es muy lindo para ir a verlo, no solo por la cuestión turística, ¿no? Sino por una cuestión de fe. Espiritual. Es muy, muy, muy lindo. Algo parecido es con lo de la Virgen de Itatí. La Virgen se aparece, está tallada en madera, aparece entre las rocas en Itatí, en la parte de la playa, sobre el río Paraná. Y bueno, y los nativos le vienen y les cuentan a los sacerdotes que estaban ahí en la reducción, y entonces lo hacen traer a un lugar distinto que era donde se la había colocado a la Virgen, y bueno, y la llevaban y volvía el otro día, así como la misma historia, la llevaban y volvían, la llevaban y volvían, hasta que se dieron cuenta que no, que quería ese lugar. Que es bueno, el lugar donde se hizo la pequeña iglesia que está al lado de la basílica. Uh-huh. La basílica que tiene las mismas características del Vaticano, solamente que le faltan las columnatas del arquitecto, ¿cómo era? Bernini. Itatí es una cosa hermosa, es hermosísima. Ya solo pararte al frente y ver el portal, el portal que es de esa época, la energía que tiene, Dios mío, terrible. Así que, bueno, Gustavo, ya vamos llegando al final. Vamos a recordar una vez más las vías de comunicación. Las vías de comunicación son WhatsApp 3758521381, Twitch, YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_K. Bien, veremos con qué nos despachamos la semana que viene. Claro, la semana que viene es 1 de mayo. Sí, vamos a descansar. Casi seguro que no vamos a tener programación en vivo en la radio. Pero bueno, vamos a ir viendo qué temas tocamos. Lo que yo te había dicho para hablar son acerca de las apariciones de estas extrañas luces que se presentan sobre la ciudad, no solamente en Apóstoles, sino también en Oberá. Tengo un colega que me estuvo contando que se presentan, pero en forma habitual. Que ya las están comparando, según lo último que llegué a leer, con lo que fueron las luces de Phoenix en Arizona. Ajá, claro. El año 90 y pico. Sí. Así que lindo tema para tocar. Lindo tema para que toquemos. Así que los que quieran proponer temas, que se comuniquen con nosotros a través de las líneas expuestas. Y bueno, nos vemos entonces la próxima, Walter Friedrich. Si Dios quiere, ya para el mes que viene. Dale. Ya liquidamos el mes de abril. Dijo Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? Así que, el mejor mes del año. Gente querida de Apóstoles, de la 97.7, nos encontramos en el próximo programa de Relatos del Oculto, si Dios quiere. Bueno, hasta luego.